Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes dentro de todo el contexto bíblico. Solo fe, la vida que agrada a Dios. Hebreos 11:6. Solo fe, la vida que agrada a Dios. Hebreos 11:6. Ese es el tema que vamos a estar revisando en unos minutos, en unos momentos. Voy a pedirles que se pongan de pie para darle lectura a la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11:6. Leo para ustedes. Dice así el Señor en su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. Gracias, Señor, por estar en esta vigilia. Toca el corazón de cada uno. Háblanos, Señor. Nos calibramos contigo a esta hora y te suplicamos que envíes tu buena palabra. Ayúdanos a entender estos principios básicos que han estremecido, Señor, al mundo cristiano durante los siglos. Gracias por el privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pónganse cómodos. Mírenme para acá, por favor, presten atención. Cuenta la historia que al principio, en los principios del siglo XVI, Europa era un gran cuarto oscuro. En esa época nadie podía acceder directamente a la Biblia. La Biblia existía, sí. La Biblia existía, claro que sí. Pero estaba encadenada, estaba amarrada, estaba secuestrada, digamos, en los púlpitos. Aparte de todo eso, estaba escrita en latín. Nadie podía acceder directamente a la escritura. La mayoría de la gente no podía leerla por tantas barreras, por el idioma, porque era un documento exclusivo para los púlpitos. Entonces, en esas épocas, la fe se había vuelto o se había convertido en un sistema, por así decirlo, un sistema de pagos. En eso se había convertido la fe. Estaban las penitencias, y si queremos hacer una categorización de las penitencias, podrían haber penitencias que tenían que ver con actos puramente físicos. Caminar descalzo, largas distancias, ¿verdad? Dormir, digamos, en el suelo. Esa era una penitencia. Ayunar varios días, golpearse con látigo, o sea, flagelarse, era otra. Y en algunos países todavía se siguen haciendo estas prácticas. Peregrinaciones, ¿verdad? Caminar hasta Roma, caminar hasta Jerusalén, caminar a Santiago de Compostela, a la iglesia cercana, a catedral. En fin, habían diferentes penitencias como actos físicos, pero también existían actos religiosos. Rezar ciertos Padres Nuestros, alguna cantidad de Aves Marías, asistir a determinados cultos, encender velas durante cierto tiempo, 30 días, velitas a algo, ¿verdad? Guardar un periodo de silencio también era parte de las penitencias que se hacían. Y habían actos que podían ser considerados económicos, actos sociales como donar dinero a la iglesia, ayudar a obras públicas, eran otros de los actos. Comprar indulgencias, que fue uno de los detonantes prácticamente, o financiar la construcción de un monasterio, o financiar alguna misa. Entonces las penitencias
las penitencias eran vistas como pago entonces del pecado. Eso era. Entonces, esto era una de las situaciones que siempre, aunque oficialmente no era en todos los campos, pero Dios, era como que Dios perdona, pero falta pagar la deuda, ¿verdad? Decir, el perdón venía de parte de Dios, pero el alivio de la culpa, por así decirlo, el alivio de la culpa venía de actos puramente humanos. Ese fue el gran error teológico en este contexto. Estaban también las reliquias. Las reliquias era otra manera de liberar esto. O sea, las reliquias se convirtieron en un intento humano de tocar a Dios sin tener que comprometernos, sin tener que obedecerle. Eso eran las reliquias. Era más fácil besar un hueso. Era más fácil guardar una pluma de las que tenía el arcángel o el ángel Gabriel. Era más fácil tener una astilla de las que fueron usadas en el madero del Señor guardada que doblegar el corazón ante los ojos de Dios. Y habían, aparte de las reliquias, aparte de todo lo demás que existía, de las penitencias, habían formas religiosas que prometían la tranquilidad para los seres humanos, la paz de adentro, pero no le ofrecían salvación a la gente. Esto provocó que un joven monje agustino llamado Martín Lutero comenzara a experimentar conflictos interiores, comenzara a sentirse muy incómodo interiormente con estas cosas. Y él decía para sus adentros: yo sé que Dios es justo, pero si Dios es justo, ¿cómo puedo yo ser salvo? Esa era la pregunta que agobiaba el corazón de este joven. Él tenía una Biblia y podía leer en el idioma que había sido escrita la Biblia, en el idioma original. Y entre más leía, entre más se confrontaba, más grande era la tormenta que tenía que encarar en su interior, dentro del alma, ¿verdad? Él vivía con miedo, tenía confesión de sus pecados permanentemente, tenía ayunos, castigo físico, vigilias, sacrificios, pero había un problema: su alma estaba vacía. Ese era el problema que tenía. El alma estaba seca. Y él decía, si hay un monje que podía llegar al cielo por su disciplina, ese era yo, decía él. Pero mi corazón seguía condenado, mi corazón seguía vacío. Una noche, cuando él estaba estudiando el libro de Romanos, uno de los textos saltó de repente para él, como de repente probablemente le haya pasado a usted. Ha leído 1000 veces, ha pasado un montón de veces por ese versículo y de repente ese versículo como salta. Y entonces la primera vez él había leído este texto un montón de veces, pero fue la primera vez que el texto le leyó a él. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. Y en ese instante, hermanos, él pudo darse cuenta, algo contradijo siglos de tradición. Algo contrarrestó, golpeó aquella tradición. No era por obras, no era por sacrificios, no era por méritos, no era por indulgencia siquiera. Era por fe nada más. Y Lutero más tarde escribió esta frase: fue como si las puertas del paraíso se abrieran de golpe para mí. Entonces, cuando Lutero salió a predicar esto chocó contra el sistema religioso. Un sistema que dependía del control espiritual, un sistema que dependía del control económico del pueblo. Y la pregunta comenzó a sonar, la gente comenzó a preguntarse, todo el mundo decía: ¿y dónde dice que la Biblia explica esto?
¿Cómo es que necesito pagar indulgencias? ¿A dónde dice eso? ¿Cómo que necesito intermediarios para hablar directamente con Dios? Y ahí es donde nacen las 5 solas. Sola escritura que acabamos de estudiar, donde la Biblia está por encima de las tradiciones. Sola gratia, que es la salvación, es un regalo de Dios, no es un salario, es un regalo que no nos merecíamos. Sola fide, donde se escribe o se recibe la salvación solamente por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Solus Christus, donde solo Cristo salva. Y sole doe gratia, o solo doe gloria, que es toda la gloria es de Dios, no de los hombres. Ese es el punto. Y todo empezó, todo comienza con un hombre, todo comienza con una Biblia y una pregunta que casi nadie se quería hacer. Una pregunta que nadie se atrevía a decir: ¿qué es lo que exige Dios entonces realmente para que yo sea salvo? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo para que yo me salve, para que yo salga adelante? Y ese conflicto interno, ese conflicto personal, se volvió un conflicto externo hasta que el mundo espiritual entero cambió. Ese es el punto. Entonces, hermanos, hoy, esta noche, yo quiero hablar, me han asignado los pastores el tema que les hable acerca de la verdad que le abrió el paraíso a Lutero. Acerca de esa verdad que quebró las cadenas religiosas, que iluminó a todo un continente, que iluminó a toda Europa y que sigue cambiando las vidas de cada uno de nosotros. Somos salvos por fe, solo por fe, sola fide. Y esa fe sigue siendo la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Lutero cambió el rumbo del cristianismo. Lutero le dio vuelta al concepto. El justo por la fe vivirá. Siglos después, muchos siglos después, nosotros podemos darnos cuenta que Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros confiamos en Él completamente. Cuando depositamos en Él nuestra confianza, no cuando tenemos dinero, no cuando tenemos éxito, no, tampoco. No es cuando tenemos fuerzas, es cuando tenemos fe. Hoy quiero hablar de esa fe que salva. Hoy quiero hablar de esa fe que dirige la vida de aquellos que creemos en Él. Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros vivimos confiando en Él, cuando nosotros vivimos obedeciéndole a Él, cuando nosotros vivimos avanzando en la vida solo por fe. Dios se agrada. Y hay una fe que agrada a Dios. Hay una fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es el primer propósito que tiene la vida. Jesús, cuando se dirigió, Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba hablando de una vida con propósito. El primer propósito que tiene la vida es la fe. No fuimos creados para agradar al mundo, hermanos. No se engañen, nosotros no fuimos creados para eso. Nosotros fuimos diseñados, nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Para eso fuimos diseñados. La fe agrada a Dios más que las obras que nosotros hagamos. No está Dios impresionado por la impaciencia. No está impresionado por su capacidad, por sus talentos. No, Él está impresionado por la confianza, por la fe que usted deposita en Él. La fe agrada a Dios
más que las fuerzas. Gedeón no tenía pocos hombres, pero tenían algo que no tenían los demás, tenían fe. La fe agrada más que la perfección a Dios. Abraham falló. ¿De qué manera falló? Pedro falló. Lo hemos criticado siempre a Pedro, falló. David falló, claro que sí. Hizo de todo. Pero todos ellos creyeron. Esa es la diferencia. Todos ellos creyeron. La fe, hermanos, agrada más que la música. Hoy trajimos a los hermanos. Le agrada la música, pero la fe suya le agrada más a Dios. Porque hay una fe que agrada. La vida de nosotros tiene que agradar a Dios. Y hay una fe que salva. Sola fide. El justo, dice Romanos 1:17, por la fe vivirá. ¿Verdad? Cuando Lutero habló de esto, descubrió, hermanos, que la salvación no es por méritos, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo soy. No, descubrió que no es por penitencias que me salvo. Descubrió que no es por el dinero que le doy al pastor o a la iglesia o al ministerio donde yo sirvo. No es por eso. No es por ningún esfuerzo humano que yo me salvo. No es por ahí. La fe es recibir lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, darnos cuenta, entender. No es confiar en lo que yo soy. No, hermano, no es eso. Es confiar en lo que Cristo hizo hace 2000 años por usted. Y usted ni siquiera había nacido y Él estaba pagando todo por usted. Es confiar en ese esfuerzo, en esa entrega, en ese sacrificio que Él hizo. Porque eso es lo que nos da paz. Dice el libro de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta? La fe nos libera del miedo. La fe nos libera de cualquier preocupación. Cuando se descubre la fe, mire lo que dijo Lutero. Cuando descubrí la fe, sentí que entraba por la puerta abiertas del paraíso. Esa es la fe. Nos abre la puerta. La fe, hermanos, obedece aunque no entienda. Muchas veces nos movemos por fe sin entender. Dios siempre nos está pidiendo obediencia. Dios siempre nos está pidiendo que nosotros obedezcamos anticipadamente. Siempre nos está pidiendo. Mire lo que hizo con Noé, pues. A Noé le pidió construir un arca cuando nunca había llovido. Yo siempre cuando veo los miradores de aquí digo yo, Noé si estuviera por allá vendría gente a mirar. Vamos a ver al loco de Noé. Porque todo el mundo se burlaba de Noé. Pero él, cada martillazo que daba era un punto de fe en su corazón. Abraham le pidió, mire lo que le pidió a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Nunca le dijo. Ya me imagino yo con mi familia, todos preguntándome, ¿y para dónde vamos, papá? Yo no sé si Dios me... Por preguntarle, hombre. Porque el hombre salió a donde Dios le había dicho y se fueron. Esa señora debe haber ido caminando. Por lo menos la mía no camina. Hubiera dicho, no. Preguntarle a Dios primero. No vamos a ir como que somos locos ahí para allá. ¿Verdad? Pero Abraham le pidió dejar la tierra sin saber a dónde iba. Y se fueron. Esa es la fe que Dios agrada, que a Dios le agrada. A Pedro le dijo, tirar la red allí. Y toda la noche había pescado y no había nada. Le pidió que tirara la red donde no habían peces, porque Dios siempre pide obediencia, hermano, anticipada. La fe no es más que obedecer cuando yo no entiendo nada. Porque si entiendo, entonces eso no es fe. Si yo entiendo las cosas, esa no es fe.
Fe es caminar sin ver. Fe es moverse a lo imposible. Esa es la fe. Muchas veces nosotros nos hemos movido, hermanos, por fe. ¿Cuántas veces yo no he emprendido cosas? Una vez me fui lejos, al otro lado del mundo, allá 8 horas en viaje de avión, y mi señora me decía, vos a vagar más. Solo yo sabía la angustia. No tenía trabajo, había que conseguir trabajo en un país donde había estado en grandes empresas, ya no había oportunidad. Entonces yo le dije, yo me voy a ir allá y voy a ir a buscar, voy a ir a Brasil, allá voy a pedir trabajo. Y me dijo, sos loco, ¿y por qué no vas a buscar aquí? Que no sé. De allá me vine con trabajo, hermano. Porque cuando Dios lo mueve, cuando Dios le da una visión, solo es obedecer, aunque usted no entienda. Hay una fe también que avanza aunque uno tenga miedo. La fe no elimina el miedo. Nunca la fe va a quitarle el miedo. La fe avanza a pesar del miedo. Dios estira su fe, Dios aumenta su fe, pidiendo pasos, dando pasos que lo pueden incomodar incluso. Pero eso es moverse en fe. Lutero decía, fe es lanzarme a Cristo aun cuando estoy temblando. Esa es la fe. La fe no son sentimientos, hermano. No es que si yo temblo, yo le digo a la gente siempre cuando oramos para recibir a Jesús, yo siempre le digo, no necesita sentir que se mueve el piso, sentir que un viento sopla, sentir que usted se pone erizo. No, es fe, es convicción. Saber que si le pido a Él que entre a mi vida, Él entra y empieza a dirigirme y a cambiar mi vida de adentro para afuera. Eso es. La fe es decisión, eso es todo. Hay una fe que transforma la vida. Hay una fe que cambia el corazón del hombre, cambia toda la vida. La fe no solo lo salva, hermano. La fe lo guía. La fe lo dirige. La fe es mirar como por el parabrisas del carro, transparente. Eso es mirar con fe. La fe lo sostiene en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Pero la fe también lo levanta. Y hay 3 pilares que hay que construir en medio de la fe. Eso le va a dar una vida con propósito, porque la vida con propósito también se arma, también se construye, también se edifica. El propósito en la vida suya no aparece por accidente. La gente no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va, no sabe qué espera de la vida, porque nunca se pusieron a pensar que la vida tiene propósito. Pero hay que construirlo porque no es un accidente, hermanos. Se edifica el propósito, se construye. Y como toda construcción sólida, necesita pilares que la sostengan. Para que cuando vengan los días malos, cuando vengan los días buenos, estemos firmes. La vida firme, una vida con propósito, descansa fundamentalmente en pilares espirituales. El primer pilar sobre tiene que construir el propósito es confiar en Dios. Y eso se llama dependencia. Usted no puede depender de nadie absolutamente. Eso es prohibido. Depender de alguien, el único del que usted puede depender es de Dios. ¿Qué significa depender? ¿Qué significa confiar? Es afirmar, es estar convencido que Él lo sabe todo, que Él sabe más, que Él ve más que nosotros, que Él puede más que nosotros. Eso es dependencia. Es rendirle el control a Dios. Es ya no seguir luchando. Muchas veces nosotros creemos que vamos a salir adelante por el esfuerzo. Y nos pasa lo que yo siempre he dicho, como cuando vamos en la banda Sin Fin. Y corro, sudo. Y no paso del mismo puesto. Porque sin Dios se me olvidó que sin Él no podemos hacer nada. Va a ganar miles de dinero y todo se le va a ir así como agua entre los dedos, ¿ve? Como decía mi abuela, uno no pasa de sope a querque.
porque no ha metido a Dios en la ecuación de su vida. Lo está dejando como que es plato de segunda mesa. Y ahí es donde estamos fallando, porque no estamos dependiendo. La fe verdadera no es una opinión, hermano. ¿Quién le ha dicho? Aquí las opiniones suyas y las mías salen sobrando. Es lo que Dios dice. Es una rendición. Eso es depender, significa depender exclusivamente de Dios, reconocer a Dios en todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos hecho en la vida depende de Él, vienen de Él. Es aceptar, hermanos, que no somos autosuficientes, porque muchas veces creemos que lo que nosotros no podemos hacer, tampoco Dios lo puede hacer. Esa es la falla, allí está el error. Hemos llegado a pensar sin darnos cuenta, asumir el papel de Dios. Y nos hemos creído autosuficientes. Muchas veces creemos que el sol, la luna, 2 estrellas se detienen solo para iluminarnos a nosotros. Es buscar su dirección, esa es la fe. Esa es la dependencia que tenemos que tener. Es orar como cuando realmente necesita algo. Es hablar con Él. Necesita la guía de un padre. ¿Usted cree que un niño cuando ve en lo oscuro va a andar pidiendo permiso para agarrarle la mano al papá? No, hombre. Ese más se lleva miedo, se agarra del papá. Cuando la calle está oscura, se agarra. Igual nosotros tenemos que aprender a tomar la mano de Dios. Aunque no veamos todo el camino, tenemos que agarrarnos, pues. ¿Y para dónde? Fíate. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tu vereda. Podemos ir caminando torcidos. Podemos ir caminando como papá cangrejo y el hijo. Caminando de lado. ¿Verdad? Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, Él endereza la vereda. Lo primero, para el pilar de la fe, para tener una vida con propósito, lo primero es dependencia de Dios. Lo segundo es vivir para Dios. Y eso es obediencia. ¿Y qué significa, hermanos, vivir para Dios? Es reconocer que no somos el centro del universo. Es entender que no es la luna, 2 estrellas que se detienen para iluminarnos solo a nosotros. No, hermanos, no somos el centro del universo. Usted no es el aire. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Para eso hemos sido creados. Vivir para Dios es ordenar toda nuestra vida alrededor de su voluntad. Usted quiere ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sométase a la voluntad de Dios. Entienda lo que Dios quiere hacer en su vida. Todo lo que pasa en la vida de uno viene dirigido por Dios, de la cuna a la tumba. Dios tiene el control de nosotros. Las cosas no son casualidad. Dios no va a invertir tiempo en prepararlo, en enseñarle, en darle ese talento para desperdiciarlo o para que usted lo eche a perder. Fuimos creados para glorificar a Dios. Vivir para Dios es ordenar nuestra vida alrededor de su voluntad. Eso es obediencia. Hermanos, no se trata solo de creer. No es solo creer, sí, yo creo. Sí, el diablo cree también. Y más que usted, porque cree y tiembla. Vaya. Es caminar con Él. Esa es obediencia. Es caminar con Él. La obediencia confirma la fe, así como los frutos confirman el árbol. Eso es lo que pasa. Vivir para Dios implica, en primer lugar, renunciar, hermano, a lo que tradicionalmente a usted ha estado acostumbrado, es
aprender a oír a Dios y a su palabra. Es practicar lo que Él enseña. Eso es obediencia, aunque le cueste. Es decir, hágase tu voluntad, Señor, antes que se haga la mía. Es poner a Dios primero. Eso es. Entender, hermanos, que no hay propósito sin obediencia. Entender, porque el propósito está en su camino, cerca de Él, ahí está. Pues miren, nosotros vendemos pilotos automáticos. Los pilotos automáticos hacen que un vehículo, principalmente tractores agrícolas, que es donde los instalamos, caminen solos, sin el operador. Instalamos un controlador, se conecta con los satélites y le ponemos con electroválvulas. El tractor va manejándose y dirigiéndose como el GPS que lo lleva a usted a un punto fijo, nada más que aquí tira puntos hasta el infinito. Un día nos habló un cliente y dice, mire, el tractor no hace caso, agarra para donde él quiere. Y fuimos a ver el animal. No, si el tractor agarraba para donde él quería. ¿De qué sirve haber invertido 15,000, 20,000 dólares en un sistema que no hace caso, pues? Que no le sirve. Si no le hace caso al timón, nunca llegará a destino, jamás va a llegar a puerto seguro. Así somos nosotros. Podemos tener grandes talentos, podemos tener, hermanos, grandes emprendimientos, podemos tener el mejor proyecto en Rosario de Mora, pero sin obediencia, sin dirección, estamos más perdidos que un piojo en peluca, como decían en mi pueblo. Necesitamos, dice la Biblia en el libro de Romanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el segundo. Y hay un tercero que se llama paciencia. Espérese. Espere en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? Es aceptar que Dios tiene su ritmo. No es cuando yo quiero. Dios tiene su agenda, hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué andamos como que fuera nuestro sirviente? Él no usa este reloj, ¿eh? Él usa otro reloj que no coincide con este. Él vive en un presente perfecto, en un tiempo diferente. Las peticiones, sus súplicas no son automáticas. No van a salir de inmediato algunas. Algunas se requiere un proceso, algunas van a requerir una temporada, un tiempo. Algunas van a necesitar que atraviese el desierto, la dificultad, porque allí va a estar el aprendizaje. La impaciencia nos hace adelantarnos. Por impacientes nos va mal. Nosotros tenemos que ser pacientes. Eso nos permite a nosotros salir bien de lo que esperamos. Entonces, esperar en Dios es creer que Dios está obrando. Es darle gracias a Dios cuando estamos pidiendo por Él, por algo, aunque no veamos nada. Confiar en que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, hermanos. Mantenernos firmes, sin renunciar, no se retire. Espérese, hombre. Tenga paciencia. Muchas veces nos retiramos sin haber tenido la cosecha que Dios quería darnos. El retraso no es una negación. No lo vea así. Es una preparación. Usted está siendo preparado. Yo soy agricultor, hermanos. Yo no crea que cuando siembro una semilla de maíz, yo sé que si tengo el suelo bien preparado, esa semilla se va a tardar 5 a 10 días para germinar, pero no voy a estar llegando todas las noches o todos los días a escarbar a ver si está trabajando. No. Yo no tengo que llegar a revisar, ¿verdad? Hay que esperar, hay que confiar. El agricultor sabe que el suelo, que la semilla está trabajando y espera
sabe esperar, porque así obra Dios en la vida de nosotros. En el silencio, eso no es ausencia. Hay que saber esperar. Una semillita de esas, mire, si la deja en el closet, puede pasar 10 años una de frijol ahí guardada. Se llama periodo de latencia. Ella pasa dormida en condición latente, pero cuando usted la deposita en las condiciones de humedad correctas, germina. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y así somos nosotros. Hay que saber esperar, hay que quedarnos, hay que aguantar, hay que estar ahí, tener paciencia. Una vida con propósito no es un accidente espiritual. Saber para dónde vamos, saber qué queremos, saber qué esperamos de la vida, tener claro el norte. No es un accidente, eso se construye todos los días, confiando en Dios cuando no entendemos, obedeciendo a Dios cuando nos cuesta obedecer, cuando nos duele obedecer, esperando en Dios cuando todo parezca perdido, cuando parece que Dios se tarda, cuando la mano de Dios se mira lejos y no la vemos por el horizonte. Eso es fe. Fe diaria, fe práctica, fe constante. Esa es la fe que Dios necesita y que usted necesita. Esta noche, hermanos, no es casualidad. Hemos orado con todos los líderes por esta noche. Esta iglesia hoy está llena porque hemos orado y usted tenía una cita divina aquí. Porque Dios quería que usted escuchara que la fe no es solo lo que usted ha oído, también lleva propósito. También tiene propósito. La fe sirve para salvarlo. No son sus obras, es la fe la que lo salva. Y la fe en Cristo lo salva. La fe es para obedecer a Dios. Obediencia, aunque no entendamos nada, hermanos. La fe para avanzar, para seguir adelante, para no quedarnos estancados, para seguir, aunque haya miedo, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos dudas, aunque falten los recursos, pero hay que seguir. Eso es fe. Dios esta noche quiere que cada uno de nosotros vivamos por fe. Eso es lo que Dios quiere. No por vista, hermanos. No por lógica, porque somos dados a usar la lógica, a querer que todo cuadre, que los planetas se alineen. No por emociones, no es por lo que siente, es porque usted cree en lo que Dios ha dicho, cree en su palabra. No es por emociones, es solo por fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. Gracias, Señor, por enseñarnos de una manera sencilla, práctica, que necesitamos una fe diferente. Necesitamos, Señor, entender que no es cuando tenemos dinero, no es cuando tenemos seguridad material, no es cuando tenemos éxito, no es cuando tenemos fuerzas. Es cuando tenemos fe. Queremos darte las gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Háblanos al corazón. Queremos salir edificados de este lugar, Señor. Gracias, porque hemos entendido que vivir por fe no es vivir por vista, no es vivir con la lógica, no es vivir por emociones, es vivir por fe. Gracias, mi Dios, por ser parte de este ejército. Ayúdanos a entender por qué estamos esta noche sentados en este lugar. Danos propósito, mi Dios. Ayúdanos a levantarnos cada lunes, cada día, con el propósito en la mente. Ayúdanos a entender porque de aquí para allá nosotros queremos vivir por fe. Te suplicamos que tomes el control.
Te suplicamos, mi Dios, que guíes nuestros pasos, que nos ayudes para salir adelante, porque queremos ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Queremos ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, mi Dios. Y sabemos que eso solo es posible tomados de tu mano. Sabemos que las cosas sobrenaturales de la vida se van a dar, las vamos a ver cuando tengamos fe. Los grandes milagros financieros en la vida de nosotros, los grandes milagros en la ejecución del día a día, los vamos a ver cerca de ti, porque tú tienes el control. Gracias, Señor. A esta hora, si usted está con nosotros, nunca ha invitado a Jesús a entrar a su vida, yo voy a hacer una oración, porque no quiero que usted se vaya sin Dios de este lugar. Ahí donde está, voy a suplicarle que incline su rostro. No es con la iglesia, no es con los hermanos, es con Dios. Dios conoce su corazón, Dios sabe cuando usted es sincero. No tiene tanto interés en el juego de palabras, porque Él mira el corazón. Diga conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que se oiga hasta el cielo ese aplauso. Si usted oró con nosotros, busque una iglesia donde se le predique a Cristo. Aquí va a ser usted bienvenido siempre. Esta es su casa hasta que Cristo venga. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Ore, platique con Dios. Busque en la Biblia qué hizo ese hombre que era capaz de detener a la tempestad, que era capaz de que un muerto de 4 días que ya echaba mal olor, su cuerpo estaba putrefacto, solo le dijera: Lázaro, sal fuera, y le obedeciera la misma muerte. Ese es poder, eso no lo mostraron ni los Avengers, Él lo mostró. Investiguemos qué hizo. Busque una iglesia, aquí estamos nosotros a sus órdenes. Ore, platique con Él. Sencillo, hermano, si es su papá. Yo nunca voy a... ¿Y usted cree que mi papá, si yo le diga: oh Señor, proveedor, omnipotente? Que son locos, me hubiera dicho. Dios es igual. A Dios hay que hablarle con respeto, pero como que le habla a su papá. Hable con Él. Busque en la Biblia lo que Dios hizo para que aprenda de Él cada día más. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Sigámonos gozando esta noche especial.